Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:38, don Alberto Mayol, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está usted? Don Rafael Cavada, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, don Alberto. ¿Qué tal, Pati? Mayol? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, muchas Europa. gracias. ¿Sí? Las Europas. Muy bien, todo bien. ¿Sí? Muy bien, disfrutando. Sí, aunque es chiquita, no sé por qué siempre sale el plural, pero sí. Oiga, al menos hay dos, porque las islas británicas siempre son otra cosa, pero sí, claro. Y supongo que si uno incluye a Córcega, por ejemplo, o a Sicilia, ya estamos hablando de Europa bastante distintas, ¿no? Sí, bueno, ahí cambia la cosa. Con un cuchillo corso en la garganta todo cambia, como dijo Napoleón. Pero mejora la comida, digamos. Sí, claro. Que probablemente Napoleón nunca lo dijo, pero lo demostró. Hablando de aquello, mucho europeo en los Pandora Papers, ¿o no? Sí, había harto, pero la verdad es que no. El nivel de impacto, más allá de nombres como Pep Guardiola y cosas así, digamos, no era tan alto, porque obviamente lo que más impacta son aquellos que ocupan cargos altos vigentes, en el fondo. Cosa que no pasa en Chile. Perdón, sí pasa en Chile. Claro. Cosa que, de hecho, el presidente de Chile fue portada de todos los diarios. O sea, es cierto que no era el único en la portada, pero tampoco eran más de 6. Claro, porque habían varios líderes mundiales que aparecían en estas filtraciones, pero los que están como presidentes, mandatarios en ejercicio activo, son pocos. Claro, es que ese es el tema más complejo, porque una cosa es el tema de los expresidentes. Todos sabemos que los expresidentes son una especie de fenómenos extraños en la humanidad, que no significan nada, pero o gozan del desprecio o gozan del respeto, pero en ninguno de los dos casos es demasiado intenso. De hecho, hay expresidentes que les fue mal como presidente y que quedaron de expresidente les va bien, y viceversa. O sea, es un misterio en la humanidad. Pero en el fondo, si Julio Iglesias, Shakira, Miguel Bosé, Claudia Schiffer, Elton John o Ringo Starr están o no, la verdad es que es simpático, es chistoso, pero no afecta la fe pública. Claro. Bueno, lo de Pepe Guardiola es más duro, pero sí, porque él siempre ha tenido por la contradicción moral, entre el discurso y la acción, digamos. Sí. Pero efectivamente es un asunto distinto. Pero en el caso de Chile y lo que pasa en América Latina en general, es que aparecen presidentes vigentes. Entonces eso es más delicado. ¿Cómo has visto lo que ha ocurrido? Dale. Claro, con denuncias que en el caso de Piñera, por ejemplo, la denuncia es sobre un acto que se realizó él siendo presidente. O sea, no solamente el acto en sí mismo guarda elementos impropios, sino que hay una especie de patrón de conducta que se reitera y que por tanto hace más verosímil las hipótesis anteriores respecto a sus transacciones con el caso del juicio en La Haya, y que empiezan a configurar un cuadro. O sea, estas ventas entre amigos, él le vende LAN a su socio y amigo Cueto, le vende después Dominga a su socio y amigo Delano, y bueno, y se venden, mientras fueron amigos, se venden mutuamente, con Julio Ponce Lerú varias veces, acciones van, acciones vienen, acciones de tamaño, o sea, 100, 200 millones de dólares para allá, para acá. Entonces son situaciones bien complejas, y en este caso además con esa famosa cláusula tercera que yo creo que va a pasar a la historia, literalmente. Cuando uno dice va a pasar a la historia, tiene una doble connotación en nuestra cultura. Una es que va a pasar a la historia y nadie se va a acordar, y otra es que va a pasar a la historia y todos nos vamos a acordar. Me refiero a lo segundo. Y es que en el fondo esa famosa cláusula tercera, que es la que plantea con una redacción que incluso mejor hecha podría no haber sido nada. O sea, si el proyecto, si hubiese dicho una cosa así como que si el proyecto no funciona porque hay privaciones y problemas administrativos, entonces la tercera cuota no se pagará y qué sé yo, es parte del riesgo en el fondo.
Claro. Pero la redacción es una redacción muy, muy clara respecto a las decisiones que debe tomar muy específica respecto a las decisiones que puede tomar el gobierno. Y específicamente con temores específicamente fundados en determinadas posibilidades de acción por parte del poder público. Y en ese momento era presidente de la República el socio vendedor. Entonces, que tenía que firmar o no el decreto de zona protegida. De conversión en parque, en reserva natural. Y además está el tema que yo creo que dentro del mundo privado complica más la situación en términos de enredarla para Piñera y de producir una sensación de mala fe, que el acto supuestamente heroico y ecológico de suspender el proyecto de Barrancones, más allá de la institucionalidad, adquiere un nuevo cariz, porque si ese proyecto se hacía, el proyecto de Dominga bajaba sus probabilidades de poder ser aprobado. Porque te saturaba el área de contaminantes. Exactamente. Entonces, en el fondo, o era uno o era otro prácticamente, y resultó ser que entonces, derivado de una crisis pequeña, porque no hubo ni marcha ni nada, fue todo en redes sociales, Sebastián Piñera llama al presidente de la empresa francesa, de Suez Energy, para poder entonces bajar el proyecto, y baja el proyecto. Todo eso, si nos vamos viendo el daño colateral de la situación, más allá de cosas obvias como lo tributario, los impuestos que no se pagan en Chile, todo ese tipo de cosas, pero más allá de eso, hay un proceso, digamos, mucho más enrevesado, mucho más complejo, que hace que haya muchos actores con una sensación extraña, como que, a ver, cuando aparecen estas acusaciones constitucionales, cuando aparecen estos procesos, es clave que en el grupo de los atacados haya mucha gente que se sienta realmente atacada. Eso es fundamental, porque si no se sienten atacados, no defienden. Sebastián Piñera, en su devenir de estos últimos meses largos, quizás un año y medio, qué sé yo, se ha ido convirtiendo en alguien que ni siquiera ya es la derecha. Es Sebastián Piñera. Claro. Y en ese sentido, ya todo el mal que le podía hacer a la derecha probablemente ya se lo hizo. Ya dejó a la derecha mucho más pequeña de lo que era, muchísimo más pequeña de lo que era hace poco tiempo. Y en la peor situación probablemente de la historia, o sea, no probablemente, seguro y objetivamente, de la historia de la derecha en Chile. Entonces, en esas condiciones, bueno, la derecha no tenía por qué respetarlo mucho, pero como Sebastián Piñera había puesto un candidato de por medio, que era Sebastián Sichel, y era un candidato que estaba funcionando, entonces él tenía un control del sector. Y mientras eso ocurriera, tenía un seguro de vida. Cuando Sichel empezó a caer, casi mecánicamente vemos que le entra el agua completa a Sebastián Piñera, y se juntan, como siempre. Las crisis son momentos donde normalmente no solamente hay factores generales, estructurales, sino que también hay un poco de azar. O sea, cuando se junta, y a veces el azar no es azar, también digámoslo, pero como uno no sabe, dice es el azar. O sea, cuando uno ve que dos eventos internacionales, porque esta desclasificación es internacional, claro, no es nacional, por lo tanto nadie puede decir aquí hay una operación política. Aunque Moreira opine que una maniobra del PC, digamos, Bueno. Bueno, Moreira. Bueno, sí, no, sí, lo de Moreira, sí. No, pero la verdad es que sí, no, es insólito. Hay dos eventos internacionales que además afectan al sector fuertemente, que lo convierten en monstruoso. Uno es la situación de Sebastián Piñera, que a mi juicio sí hay un factor político que hay que examinar. Digámoslo así, cuando Piñera se puso a negociar con China molestó a Estados Unidos, al Estados Unidos de Donald Trump. Pero el Estados Unidos de Donald Trump es mucho ruido y pocas nueces. Allá andamos con cosas. O sea, Donald Trump dijo 60 veces que iba a intervenir Venezuela y no intervino ninguna. Hay que decir que en esta cosa los demócratas son más serios. O sea, son de los que dicen que no hay que bombardear, pero bombardean. Son de los que dicen que no están interviniendo, pero intervienen. En general son bastante más serios. Y Estados Unidos estaba molesto, pero no había hecho nada contra aquello.
Y bueno, y finalmente se Piñera más quedó mal con todo, porque quedó mal con los chinos y quedó mal con Estados Unidos, porque después se trató de dar la vuelta respecto a los chinos cuando se dio cuenta que habían consecuencias y que se exponía, y entonces quedó mal en las dos partes. Cuando tú vas dejando esa cantidad de heridos en el camino, en algún momento todos los heridos se juntan, no necesariamente organizadamente, sino que ven la posibilidad y entran. Entonces, bueno, el asunto se ve difícil. O sea, tiene este evento internacional, que son la publicación de los Pandora Papers. Tiene, 2 semanas antes se estaba estrenando en Netflix Colonia Dignidad, sobre una historia que involucra a la derecha chilena. Al ministro de Justicia, ni más ni menos. Al ministro de Justicia vigente de él. Bueno, o sea, te das cuenta, eso en teoría de las crisis se denomina el momento en que el escenario se convierte en un material plástico, voluble, como que no hay piso, no hay fronteras, licuefacción del terreno. Exactamente, y en esos momentos, ¿qué es lo que pasa? Que si no tienes gente que ponga una roca de por medio, si no tienes un equipo de gente alrededor, la derecha, que quiera hacer eso, pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene alrededor? Manuel José Sandón está seguro que el juicio contra él se lo inventó Piñera. ¿Qué va a hacer aquí? ¿Cuál es el problema? El expresidente de RN, con un cierto peso todavía en RN, de Mario Desbordes, considera que Piñera básicamente se lo faenó. Bueno, ¿qué va a hacer Desbordes? O sea, la UDI siente que entregó la Constitución, no siente, está segura, considera que fue un error estúpido. Bueno, ¿qué va a hacer la UDI? ¿Quién lo va a salvar? Esa es la pregunta. ¿Quién lo va a salvar? Y yo creo que nadie. Y con eso tú ves ahí que puede agarrar fuerza la acusación constitucional. O sea, ¿tú ves al presidente saliendo antes de terminar su mandato? Sí. Yo, mira, puedo estar equivocado, pero yo no tengo dudas. O sea, uno puede estar equivocado sin tener dudas, pero no tengo dudas. O sea, no. Qué gran frase. Me parece muy, muy claro que todo el escenario ya migró hacia esa posibilidad, porque además no hay ningún costo. Hace un año, efectivamente, una salida de Piñera era un elemento de desestabilización del sistema. Hoy día es casi un elemento de estabilización. Tienes un chivo expiatorio al cual echarle la culpa de todos los males, ya estás en periodo electoral, ya viene la presidencia de la República, le cambias el escenario a Boric, capaz que Boric ni salga en un nuevo escenario como este. O sea, el más afectado electoralmente con una caída de Sebastián Piñera y la caída de Sichel es Boric, porque le desestructura el escenario, queda la ultraderecha. ¿De quién beneficia? Concentrada por un lado, y Yasna Proboste. Claro, le llegan votos de Sichel y puede pasar a segunda vuelta. Y Yasna Proboste en primera vuelta es muy poco competitiva, pero en segunda vuelta es muy competitiva. Claro. Y le llegan votos a la derecha también, digamos. Se produce un fenómeno tipo Orrego, claro, en la elección del gobernador. Entonces se nos arma un panorama distinto. Entonces, objetivamente, hay mucha gente que mira esto y dice, y dentro del mundo empresarial, para que andamos con cosas, la caída de dos peces gordos, porque son dos, es Delano y Piñera, en términos económicos, una caída económica de los dos, una pérdida de valor de sus acciones, una salida ominosa, significa en la práctica entrar a repartirse entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Entonces, pucha, yo no veo mucha gente afectada por esta situación, ¿entiendes? O sea, todos los cuchillos están afilados en esta escena. Claro. O sea, lo único que me llama la atención es que Jaime Belolio haya hecho una defensa tan cerrada, porque él es pragmático y entiende esta situación, y me parecía que no lo iba a hacer, pero lo hizo. Pero en general no hemos visto a nadie que saliendo. O sea, hay un clima, no sé si ustedes se dan cuenta que hay un clima así como, oye, sí hay una acusación constitucional contra Piñera y capaz que prospere, pero como que no pasa nada, ¿no? Claro, no es la misma reacción o sensación ambiente de la vez anterior, incluso cuando se hablaba de una acusación constitucional. No hay esa sensación de no juguemos con la estabilidad. Claro, exactamente, de que si se aprueba podía significar ahí. Incluso yo me atrevería más a decir que la posibilidad de que fructifique genera un cierto alivio. ¿Sí? Yo lo miro porque se viene el 18 de octubre. Tal como el primer 18 de octubre tuvo una salida institucional a través del acuerdo que llegó a la constituyente, este 18 de octubre está juntando presión, y una salida institucional sería que se le diera curso a una acusación constitucional contra el presidente.
Claro, eso es. A ver, de alguna manera este proceso ha tenido dos dimensiones. Una parte es el proceso destituyente, que eso involucra lo que ha pasado con Piñera, lo que ha pasado con las AFP, y otro el proceso constituyente. En algún momento el proceso constituyente reemplazó casi por completo al destituyente y era cosa de que Piñera estuviera completamente submarineado para que eso no hubiera problema y que no hiciera la estupidez de tratar de hostigar a la convención constituyente. Claro. Pero no pudo estar submarineado porque no puede hacerlo y no pudo. Ni no aguantó la tentación de hacerle bullying a la constituyente. Claro, entonces después, en medio de todo ese escenario, la cosa se empieza a poner un poco más crispada y si aparece algo como esto, ya está. Ahí viene el argumento más estúpido de todo esto, y lo encuentro formidable, es esto ya lo sabíamos. Que por un lado es casi delictivo, ¿no? Pero incluso omitiendo eso, claro, o sea, ya lo sabíamos, ¿qué importancia tiene? Ya sabíamos que hubo un crimen en el principio. Lo que pasa es que las pistas ahora apuntan hacia usted, digamos. Entonces, pero lo interesante es que yo me acordé de un análisis que le leí a un sociólogo norteamericano que se llama Randall Collins, que explicaba que las crisis no ocurren necesariamente en el momento en que se sabe la catástrofe, sino que en el momento en que se generalizan los valores que evalúan ese hecho. Claro. Entonces, de hecho, ponía el ejemplo de que el caso Watergate, la noticia del caso Watergate, se encontraron micrófonos en un hotel y se estaba investigando a miembros de la oposición, en fin, todo eso se había comunicado en prensa antes, muchos meses antes. Ya se sabía, entre comillas. Pero llegó un momento en que era moralmente inaceptable el mismo hecho y que parecía nuevo en sí mismo, aunque no fuese nuevo. Bueno, claro. Hoy está pasando eso. Hoy ese hecho es un hito, y es un hito fundamentalmente porque 145 diarios en el mundo, diarios importantes, tienen en portada al presidente de Chile como un presidente corrupto. Claro. Simple y claro. Y lo importante no es el hecho, sino la ideología que se usa para interpretar ese hecho. Hace 10 años atrás eran los devaneos más o menos predecibles de un presidente empresario. Hoy es corrupción. Exactamente. Esa situación que antes estaba en discusión de si los paraísos fiscales sí, paraísos fiscales no, qué es legal, qué no es legal, todo un debate, eso ya no es un debate, ya está, es cosa juzgada para efectos sociales. Y entonces Piñera está enfrentando después de muchos casos en los cuales zafó con el mismo argumento de ahora, o con el mismo tipo de argumento, hoy puede no zafar porque el conjunto de valores ya se generalizó y por tanto la situación es oprobiosa y nadie está obligado a acompañarlo. No es un faraón que se tiene que llevar a todo su séquito a la tumba y al gato y a todo el... No. Tampoco se va a apoyar su fortuna, sino que se va a tener todo eso. Todos los demás van a salir corriendo, incluyendo parte de su fortuna. O sea, claro. Es lo normal. Muy bien, don Alberto Mayol. Entonces vamos a tener mucho tema de aquí en más para analizar desde las Europas y Santiago. Un verdadero placer, Alberto. Cuídate. Sí, bueno, muchas gracias a usted y insisto, es muy sorprendente. O sea, esto de ver que están como todos, mira, yo veo Chile y veo a la gente como tomándose un café diciendo, sí, parece que se cae. Y todo sí. Hagan sus apuestas, damas y caballeros. Gracias, Alberto, que estés bien. Chao. Chao, Alberto. Chao.